Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es María Ángela Niño, soy médica veterinaria y actualmente me desempeño como la directora de ventas de Comervet. En este momento les voy a presentar el portafolio de control de plagas, ya que Comervet tiene un portafolio de productos bastante amplio y hemos decidido diferenciarlos entre el portafolio de control de plagas y un portafolio que va netamente al sector veterinario. Entonces vamos a comenzar con el control de plagas. El primer producto que tenemos se llama Ecorex Aquaflow, es un insecticida de acción rápida y prolongada. Su presentación es una suspoemulsión, más adelante les voy a explicar más a profundidad este concepto. Y este insecticida está indicado para todo tipo de insectos que pueden ser rastreros, voladores y los insectos de los granos. Acá vemos la composición. Entonces, a mano izquierda vemos la parte suspo, que es la deltametrina, es decir, es un piretroide que viene en forma sólida pero viene suspendido en un líquido. Esta parte de la composición, es decir, la deltametrina, tiene una acción residual, es decir, es el compuesto que permite que el producto siga trabajando y siga teniendo su efecto insecticida durante mucho tiempo. Se habla incluso de hasta 6 meses. Este producto se puede aplicar tanto en interiores como en exteriores, pero es muy importante tener en cuenta que los piretroides son muy sensibles a los rayos UV y al agua de lluvia, entonces pues estos dos elementos no van a permitir que el producto tenga esa acción prolongada de hasta 6 meses, sino mucho menor, algo que no ocurre en los interiores. Volviendo al tema de la composición, en cuanto a la parte de emulsión, tenemos la D-transtetrametrina, que es un componente aceitoso que viene suspendido en un líquido también, y es lo que conocemos nosotros como la fase de la emulsión. La D-transtetrametrina es la que produce la acción rápida de volteo, o lo que se conoce como el knockdown, es decir, que los insectos mueren inmediatamente. ¿Qué nos permite la suspoemulsión? Pues poder combinar dos piretroides que no podrían combinarse normalmente en una sola formulación. Adicionalmente, este producto cuenta con el butóxido de piperonilo, que es un sinergizante. Es decir, no es lo mismo tener cada uno de estos productos por separado, sino teniéndolos ambos más el sinergizante, pues va a potencializar su efecto. En esta diapositiva quiero mostrarles las dosis. Entonces, tenemos la dosis habitual cuando el método de aplicación es pulverización, es decir, cuando lo utilizamos en una bomba de espalda, en un atomizador o en un spray. La dosis que siempre se recomienda son 5 ml por cada litro de agua, y este litro de agua con la disolución de los 5 ml nos va a servir para 100 metros cuadrados. Si por el contrario nosotros vemos que la infestación de insectos es mucho más fuerte, también aplicándolo por pulverización podemos duplicar la dosis habitual, es decir, utilizar 10 ml por litro de agua, y nos va a servir para la misma superficie, que son los 100 metros. Tenemos otras dos formas de aplicarlo, la primera es por nebulización y la segunda es por termonebulización. Aquí las dosis también varían y pues ya entramos a hablar de volumen. La termonebulización, pues para eso son necesarios, tanto para la termonebulización como para la nebulización, son necesarios los equipos que nos permiten no solo fraccionar mucho más la partícula del producto, sino calentarla, permitiendo que como va a ser un vapor, este vapor vaya hacia arriba, permitiendo esto penetrar mucho mejor las superficies. Y para el caso, digamos, de la termonebulización, la dilución es
de 1 litro por 5 litros de agua para 5.000 metros cúbicos. ¿Cuáles son las ventajas del Ecorex Aquaflow? Como ya les conté, pues es una fórmula completamente innovadora, no hay nada así en el mercado actualmente en Colombia. Y esta fórmula pues nos permite tener tanto una acción inmediata de muerte de los insectos como una alta residualidad, es decir, un tiempo bastante prolongado que va a durar en el ambiente generando algo así como un efecto repelente. Este producto tiene una muy baja toxicidad, una muy baja absorción subcutánea, lo que lo hace muy seguro para animales de sangre caliente. Es decir, si bien es muy tóxico para los insectos, para nosotros los humanos y todos los animales de sangre caliente resulta ser bastante seguro. Este producto no afecta a la cadena trófica, es decir, si un insecto está contaminado con el Ecorex Aquaflow, si un pájaro, un murciélago o cualquier otro depredador de insectos se lo come, si este animal tiene la posibilidad de morir, la respuesta es no. El insecto muere contaminado con el producto, pero no va a afectar a quien lo consume. El producto no es inflamable, es perfectamente soluble en agua y esto pues, es debido precisamente a su formulación. Y algo muy importante de este producto es que no huele ni mancha. Nosotros estamos acostumbrados a que un insecticida debe oler muy fuerte y creemos que entre más fuerte huela es mucho más potente. Muchos clientes se sorprenden al ver que el producto no huele a nada y llaman a hacer el reporte como ese producto no funciona porque no huele a nada, pero pues hay que tener en cuenta que esta es una de las características bien particulares de él que lo diferencian del resto. Acá vamos a hablar un poco sobre las recomendaciones de uso. Pues es necesario utilizar elementos de protección mientras se aplica. Se debe retirar del alcance del producto alimentos, bebidas, cepillos de dientes, papel higiénico. Este producto es muy tóxico para peces. Entonces es necesario cubrir acuarios y peceras que se encuentren en los sitios que vamos a fumigar. Se debe evitar el contacto directo con piel y ojos. Y se debe mantener fuera del alcance de los niños. Las presentaciones que manejamos actualmente son 1 litro, 500 mililitros, 120 mililitros y 30 mililitros. Y en la parte inferior de la diapositiva quiero mostrarles en cuanto a la categoría toxicológica de este producto. Este producto es categoría toxicológica 3, que es considerado ligeramente tóxico y tiene la franja azul. Por eso voy a retroceder aquí donde ven el frasco a mano derecha. La parte inferior del frasco tiene una franja azul que indica precisamente su categoría toxicológica. Si bien está en la categoría toxicológica más baja, hay que tener en cuenta que no deja de ser un producto tóxico, por lo cual es necesario utilizarlo siempre en las dosis adecuadas, en la dilución que se indica y teniendo en cuenta las recomendaciones de uso. El siguiente producto del que vamos a hablar es el Neoserparrat. Este producto es un rodenticida que también tiene una formulación bastante innovadora, que es un sebo fresco que está listo para usar. Este producto viene, como ustedes lo ven en la imagen, en unos sobrecitos que es algo así como un papel parafinado. Es una goma, tiene como una textura de un chicle o de una plastilina y tiene un alto contenido de aceites. El principio activo de este producto es la brodifacouma, que viene en una concentración de 50 partes por millón. Y la brodifacouma es el principio activo por excelencia de cualquier rodenticida, ya que la brodifacouma es un anticoagulante y va a producir la muerte al 3er día. Debemos recordar que los ratones son animales bastante inteligentes y ellos son capaces de percibir
si un ratón comió algo y murió inmediatamente y en el sitio, ellos son capaces de percibir que eso fue lo que lo mató y no vuelven a caer en la trampa. Es precisamente por eso que este producto tiene como ese efecto retardado, por decirlo de alguna manera. Los animales mueren al tercer día y generalmente mueren en sus madrigueras porque esto les genera un decaimiento. Como ustedes ven en la imagen, estos sobrecitos se deben poner así, tanto en los portacebos o en los sitios que uno determine para el control de roedores. Y el ratón se encarga de romper el empaque, lo cual es una ventaja ya que nos indica el consumo. Y el ratón rompe el empaque y se lo come. Como ya les comenté, este producto tiene un alto contenido de grasas. De hecho, el papel parafinado se ve bastante grasosito. Y son precisamente estas grasas lo que le permiten tener al producto una excelente palatabilidad y un gran poder de atracción de los ratones. Este producto, como les dije, es como un chicle, como una plastilina, conserva su frescura y su textura, tanto en áreas húmedas como en secas, en climas cálidos y en fríos. Se puede poner tanto en interiores como en exteriores. La dosis pues nos va a variar de acuerdo al grado de infestación que tengamos. Para ratones lo indicado son porciones de 25 gramos y para las ratas 4 veces esta porción. ¿Qué presentaciones tenemos actualmente? Tenemos el frasco por 1 kilo, que es el que está en esta diapositiva a mano izquierda, y tenemos a mano izquierda también, pero en la parte superior vemos una caja que contiene 20 sobres, cada uno por 50 gramos, de los que están en la parte de abajo. Y también tenemos esa presentación, es decir, solamente un cebo por 50 gramos. El siguiente producto del que vamos a hablar es el Ecogel. Este producto es un cucarachicida que viene en gel y viene en la jeringa, como ustedes lo pueden ver a mano izquierda. El principio activo de este producto es el clorpirifos, que es un organofosforado, y debemos recordar que el organofosforado es un producto extremadamente tóxico. Su presentación en gel y digamos como la presentación en la que viene, que es una jeringa, permite dosificar a la perfección el producto y aplicarlo en grietas, en esquinitas, en espacios entre las puertas, y una gota puede llegar a eliminar más de 50 cucarachas, ya que ellas van a la madriguera o más bien a su nido y contaminan a las demás y produciéndoles la muerte. Es un control muy completo y efectivo y no es necesario alargar el tiempo de tratamiento. El siguiente producto del que vamos a hablar es el Flybuster. El Flybuster es un control biológico de moscas adultas. Está compuesto por un cebo, que es el que vemos en la imagen, una botella como de gaseosa con una tapa color amarillo. Ese es el cebo. El cebo está compuesto por levaduras y estas levaduras se deben diluir en agua dentro de la trampa que vemos a mano izquierda del cebo. Esta trampa es de plástico y, como lo vemos ahí, tiene como unos conitos. Esos círculos negros que ustedes ven realmente son unos conos hacia adentro de la trampa. Es decir, la boca que estamos viendo más de cerca es la boca grande y adentro empieza a disminuir y termina en una boca bastante pequeña. Las moscas se ven atraídas por el cebo. El cebo tiene un olor bastante característico, que es precisamente lo que atrae a las moscas. Las moscas entran a la trampa por esos orificios, ya que se ven atraídas por ese cebo, pero luego no pueden volver a salir, porque recordemos que el ojo al interior de la trampa es mucho más pequeño. Y las moscas mueren ahí adentro atrapadas, no mueren intoxicadas, sino mueren porque ya no pueden volver a salir de la trampa. Este producto, como ya les comenté, es
compuesto por levaduras, es decir, es 100% ecológico, 100% biodegradable, no tiene ningún tipo de impacto ambiental y es para nada tóxico, no es tóxico. En esta diapositiva les muestro cómo es la forma ideal de ubicarlo. Yo les muestro aquí en la imagen que ven en la parte superior, esto es un galpón. Entonces debemos recordar que estas trampas son efectivas dentro de un radio de 15 metros, es decir, un diámetro de 30 metros. Teniendo la trampa en el centro vamos a estar cubriendo un área de 30 metros de diámetro, que es el sitio donde las moscas se van a ver atraídas. Si nos salimos de esa área, ya las moscas no son capaces de percibir el atrayente, entonces no van a llegar a la trampa. Otra cosa muy importante que debemos tener en cuenta es que la trampa debe estar a mínimo 1.5 metros de altura del suelo. Entre más alto esté, es mejor. En cuanto a la dilución, pues ya les mostré en la imagen anterior, tenemos un cebo que viene por 1.5 litros de agua, y esto se debe diluir en 4 litros de agua. El cebo se debe reemplazar cada 4 a 6 semanas, es lo que dice la indicación. Sin embargo, puede durar más o puede durar menos, todo esto depende de la infestación de moscas que tengamos. El cebo se reemplaza, sin embargo la trampa pues es de un material bastante bueno y puede llegar a durar hasta 2 años. También tenemos una trampa que es la que nosotros llamamos como línea hogar, que es la que vemos en la parte inferior de la diapositiva, y esa ya incluye el cebo, pero debemos tener en cuenta que esta trampa no es reutilizable. Ella ya viene con 50 ml de cebo y se le deben poner 150 ml más de agua. Y esta trampa pues ya no va a tener la misma duración que la anterior, sino dura de 15 a 20 días. El siguiente producto del que vamos a hablar es el Serpol. El Serpol es un inmunizante de madera que tiene una composición tanto insecticida como fungicida. Es especial para el tratamiento tanto preventivo como curativo de la madera. Es incoloro y prácticamente no tiene ningún olor. Está indicado para todo tipo de maderas y actúa sobre la mayoría de insectos que atacan las maderas, es decir, las termitas, el comején y la polilla. Aquí tenemos la composición del producto. La permetrina es el insecticida y el propiconazol es el antifúngico, es decir, como les conté en la diapositiva pasada, actúa tanto contra hongos como contra insectos. ¿Cómo es la forma de aplicarlo, de suministrarlo? Bueno, primero debemos tener en cuenta que la madera debe estar completamente limpia, no debe tener barniz, ni sellante, ni laca, ya que esto no permite que el producto, el Serpol, penetre completamente. Podemos aplicarlo con una brocha, como pintando. Se hacen 1 o 2 pasadas y se debe dejar un secado de más o menos unas 2 horas entre una pasada y la otra. Se puede hacer con inyección, que esto debe hacerse con un compresor. También se pueden sumergir las maderas en este producto o se puede hacer por pulverizado con una pistola. Acá les muestro las diferentes dosis de acuerdo a la forma de aplicación. El siguiente producto que tenemos en nuestro portafolio es el Oxvirin. El Oxvirin es un desinfectante ecológico 100% biodegradable con acción contra bacterias, hongos, virus, algas y esporas. Es completamente inocuo siempre y cuando se utilice las dosis indicadas y puede utilizarse en presencia de los animales. Este producto no daña instalaciones ni materiales y su uso continuo no genera resistencias, es decir, este producto no requiere rotación, ya que las bacterias y los microorganismos no van a volverse resistentes a él al punto que el producto ya no funcione. Este producto se puede usar prolongadamente durante el tiempo sin generar ningún tipo de resistencia.
Acá tenemos la composición, vemos que es 100% natural, tenemos peróxido de hidrógeno, ácido acético, ácido paracético y tenemos el núcleo OXB, que es el secreto de formulación del productor del OXB. Y es precisamente ese núcleo OXB el que no permite que los microorganismos generen resistencia. Este producto, contrario a muchos otros productos que se utilizan en la industria de producción animal, no genera biofilm, sino más bien ayuda a eliminarlo y evita su formación. Acá vemos en las tres diferentes fotos una capa bastante gruesa de biofilm, y esto es un riesgo en todo sentido, ya que pues esto es material orgánico que puede ser un ambiente ideal para la proliferación de bacterias patógenas, como puede hacerse cada vez más grueso, haciendo la luz de los tubos más pequeña e impidiendo el suministro de agua a los animales. Acá tenemos las aplicaciones. Tenemos en primer lugar pues que con el OXB podemos desinfectar superficies e instalaciones, podemos desinfectar equipos, utensilios, ropa de trabajo. Podemos hacer desinfección de calzado por medio de los pediluvios, en los cuales vamos a utilizar este producto para la desinfección. Se puede hacer una desinfección ambiental también, como ya lo expliqué, se puede hacer en presencia de los animales, y para desinfectar diferentes tipos de circuitos. Vemos también las dosis, pero siempre están entre 0.5 y 1%, y los modos de aplicación pues tenemos pulverización, inmersión, nebulización o recirculación. Muchas gracias por su atención. Acá en la parte inferior de esta diapositiva dejo mi correo. Sin embargo, no es niño, sino es Nino, sin el palito. Me pueden escribir para cualquier inquietud que tengan, cualquier duda, cualquier comentario. Yo estaré atenta a responder sus inquietudes. Muchas gracias.